pequeño inconveniente en esto que vimos en las 3 secciones. No fueron muchos, pero el problema es que ustedes saben que nosotros tenemos cantidad de alumnos. No solamente son ustedes en la jornada nocturna, las 2 secciones, está la jornada vespertina de Penal 1 también. Solo entre ustedes son casi 500, un poquito más de 500 alumnos. ¿Sí? Entonces, 500, 600 alumnos y no están contando, tal vez no se recordarán, de sus compañeritos del quinto semestre. Son 2 secciones más, con un poco más de 200 alumnos cada una. Y andar revisando esas evaluaciones perdidas, pues es complicado, pues. Entonces, ya saben ustedes, los compañeritos, que no les aparezca su nota es porque sencillamente, pues, no siguieron las instrucciones. Y tan fácil que sean instrucciones, muchachos. Entonces, bueno, esa es la indicación principal. Lo siguiente es que la evaluación extemporánea, mis estimados amigos, la vamos a tener la próxima semana, el 04, el 05, 2023 a las 20 horas, por favor. Para aquellos que la van a solicitar, pues ya saben que tienen que cumplir con todas las formalidades especificadas y ya delimitadas, por supuesto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues se les va a estar aceptando la solicitud de evaluación extemporánea. ¿Oyeron? Entonces, bueno, vamos a continuar en lo que se apersona aquí el mero máster de la clase, ¿verdad, compañeritos? Ahí sí que con la venia de ustedes, por supuesto, pues también es que les voy a estar trasladando alguna información o algún contenido académico, pues, de lo que tienen para ustedes este día. Entonces, vamos a, veamos, Carlos, por favor. Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Ujú. Primero que nada, buenas noches, compañeros. Y segundo, usted de casualidad todavía no sabe la calendarización de los exámenes finales. Ah, sí, vean, el examen final lo tienen ustedes el 24, o sea, solamente ya, gracias por recordarme, Carlos, muy amable. Sí, efectivamente, con nosotros tienen calendarización el 24 del próximo mes, evaluación de derecho penal, y hasta ahí quedamos, previo a subir a penal 2. Entonces, también hacerles acotación de eso, chicos, que vamos a tener un espacio, si así también ustedes lo consideran, pues es una invitación de forma general a todo el estudiante que esté interesado en los repasos que yo les proporciono bien el mes de junio para que puedan subir ustedes sin problemita a Penal 2. Entonces, yo se los voy a estar compartiendo por medio de Instagram, pues que ahí es el medio donde yo siempre les trato de facilitar cualquier información académica o lo que sea. Algunas ocasiones, algunas cuestiones ahí para que se asusten, para que no vayan a parar en la jornada vespertina, pero sí, efectivamente, mis amigos, yo con mucho gusto les voy a estar orientando también, previo a que suban a su curso de Derecho Penal 2, ¿vieron? Para que puedan solventar ustedes algunas duditas que de repente siempre salen por ahí a la luz. Entonces, recuérdense, el 24 del próximo mes tienen evaluación final con nosotros, ¿sí? Entonces, gracias, Carlos, muy amable por esa acotación. Sí, ya lo estaba olvidando. Vamos a ver, Michael, por favor. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Perdone con una pequeña consulta. Fíjese Ujú. que en el listado anterior yo aparecí como NSP y según tengo entendido es por algún problema referente a seguir instrucciones. Sin embargo, pues básicamente mi examen tenía algo que para mí se miraba como extraño y es de que me pedían el tema de la fecha, primero poner mes, después día y después año. Y Ahí lo tengo que tienen, captura de que en la forma. lo único que tienen que hacer ahí, Michael, es solamente presionar ahí y establecer y ya. Sí, lo que pasa es que como me aparecía así, de esa forma lo llené, y suponiendo de Ujú. que si la forma estaba seteada de esa manera, no debería haber ningún problema. Fuera de eso, todas las otras instrucciones eran básicamente instrucciones normales, pero me parecía raro porque venía con formato estadounidense. Sí, pues ahí está el problema de repente. Entonces sí, hay cuestiones que no son compatibles con el sistema de la universidad y sí que está muy por fuera de nuestras manos. Entonces sí, esa es una Comprendo, pero situación. fíjese que yo tengo captura Es- de eso y ujú. como le Eso indico, pues está no, fuera de mi alcance. Yo no, utilizo una Windows 11 totalmente pues, actualizada y pero ese no es problema de nosotros, amigo. Ahí sí que es una situación que el sistema de la universidad efectivamente es el que limita las notas. Entonces, todo ese tipo de información se la podemos consultar al licenciado Guillermo Hernández, ¿verdad? Porque al final el sistema es el que delimita. Nosotros podemos tener, inclusive yo tengo teléfonos de última generación, computadora de última generación, todo. Y
a veces no compaginan. Entonces lo que uno tiene que hacer es ver de qué manera, ¿verdad? Entonces hacer las configuraciones correspondientes. De ahí sí también está muy por fuera de mis manos, mi amigo. Ahí sí que cualquier Pero, dudita con el licenciado correcto, Guillermo pero Hernández. mi duda era Ajá. si eso podía implicar a que me afectara con mi nota como tal, porque como le indico, tengo capturas de todo, Si todo está, es que a nosotros no nos interesan las capturas, si tienen o no. Eso no es problema correcto, nuestro. pero fíjese, Lick, No, que ahí sí, incluso disculpe mi amigo, pero ahí sí no se puede hacer nada. Si comprendo, Lick, pero vea, si ahí déjeme que están, le explique, solo ahí le pedí están la los palabra y por favor me apellidos y puede dar un los segundo. nombres, si están los apellidos y los nombres, no hay problema. Si está el Ah, carnet, excelente, no hay esa era mi problema. duda general, muchísimas Sí, gracias. no, ahí están. Vieron, compañeros, entonces sepan ustedes modificar sus cositas. Uno tiene todo de última generación, ustedes hasta ya, ustedes lo saben, pues, pero ahí sí que hay cuestiones que, por ejemplo, lo medular, lo que se les explicó principalmente, deben recordar ustedes, es eso. Apellidos y nombres, número de carnet. Si tienen eso, pues tienen todo, ¿sí? Entonces, para que no se hagan bolas, así como Michael. Tal vez él viene de Estados Unidos o puede venir de otro lugar, no sé ni de dónde, porque a nosotros nos pasó con una compañerita ahorita en Derecho Penal 3. Aquella venía de Cracovia, creo yo que venía. Y me dijo, mira, Lick, lo mismo que Michael. Le digo, mira, es que no nos importa si tenés captura o no. Eso es lo de menos, no nos interesa. Y pueden presentar la coordinación que igual les van a decir, o tal vez ni les contesten. ¿Ah? Entonces, toda vez tengan ustedes con el cumplimiento de sus apellidos y sus nombres y el número de carnet es suficiente. No se hagan bolas, hombre. Va, vamos a continuar, pues, porque ahí sí ya perdimos un poco de tiempo con eso. Bueno, entonces, como les estaba explicando, compañeros, ese repaso es general para que no tengan ustedes inconveniente a la hora de sustentar sus evaluaciones con nosotros en Derecho Penal 2. Igual se les va a estar dando seguimiento, primeramente ellos, así dependiendo de las notas que ustedes también tengan, ¿sí? Bueno, entonces vamos a lo que nos corresponde, ¿sí? Tenemos acá la pluralidad de los delitos. En este sentido, mis estimados amigos, compañeros, les quiero comentar, yo se los pongo de una manera bastante práctica, bastante sencilla. ¿Qué es lo que efectivamente es la pluralidad de los delitos? Bueno, miren, pues ustedes que ahorita empiezan a ver los delitos, que las penas, que las medidas coercitivas, que todo esto, que aquí, que allá, pues efectivamente con nosotros en Penal 3 ustedes van a tener esa situacióncita, vayan mentalizándose en todo eso, esos consejos que les voy dando, ¿sí? Entonces, la pluralidad de los delitos a la forma de tipificar, eso es bastante importante. Vean, pues, así como el concurso real y el concurso ideal y el delito continuado. Si a ustedes les dijeran concurso real, el concurso ideal y el concurso del delito continuado, no existen tres, solamente son dos, por eso el doctor se los va a ir ampliando, ¿vieron? Entonces, en ese sentido, tienen que recordar ustedes o lo que van a empezar a ver. ¿Qué va a ser esto? Las generalidades del concurso real. Yo a mis patojos en el derecho penal 3 solo les recuerdo, miren mucha, recuérdense que en el concurso real, este delito es muchas veces necesita un móvil para la realización del mismo. ¿Cómo así? Que por ejemplo un ladrón, ¿por qué va a robarle a una persona su billetera? Para obtener el dinero que tiene en la billetera. ¿Por qué le va a robar el teléfono a una persona? Para quitarse y apoderarse del teléfono. Ese es el móvil, la finalidad. Pero el doctor se los va a explicar de otra manera. Yo se los digo para que nos entendamos, pues, y no tengan problema por ahí con algunas palabritas que puedan ser muy técnicas, amigos, por favor. ¿Sí? Entonces, también el concurso ideal. El concurso ideal es otra forma bastante sencilla de entender. Y en este sentido, pues nosotros manifestamos que el concurso ideal va a ser aquella situación en la que de un delito se derivan uno y otros hechos y más actividades antijurídicas. ¿Sí? También lo van a ver con algunos ejemplos que de repente el doctor pues va a estar ahí trasladando. ¿Oyeron? Entonces, es de un hecho, sucede otro y otro y otro y se desprenden varios. ¿Mm? También con una finalidad, pues, pero ese es el concurso ideal para que nos entendamos, ¿verdad? Por ejemplo, siempre se les pone el caso de la persona que va a quitarle el POS y le quita el pisto al que despacha la gasolina y mira un carrito bonito o una moto, la agarra y se la lleva y en el camino la policía lo sigue y dispara a la gente, pues sí, eso lo van a ver en Derecho Penal 2. Esta tienen que comprender o contextualizar, ¿sí? De ahí el delito continuado, pues, compañeros. Este es bastante sencillo de entender. También esta pluralidad de los delitos lo encuentran ustedes en su Código Penal, artículos 69, 70, 71, si no estoy mal. Cuando hablamos el delito continuado, pues hablamos de una conducta reiterativa, una conducta habitual muchas veces de la persona, ¿sí?
en este sentido que él va a cometer y implica que realice esa actividad de forma continua. Pero ¿cómo nos vamos a entender? Pues con las palabritas bastante sencillas, mucha. ¿Se recuerdan ustedes del modus operandi? Exactamente, del modus operandi. ¿Mm? Así es como entendemos nosotros el derecho penal con ejemplificaciones, ¿sí? En ese sentido, pues es como que fuera un modus operandi, la realización de forma continua de la actividad antijurídica. ¿Sí, José? No sé si levantó la manita ahí José Manuel Bautista Calderón, dice. Bueno, de repente se le fue el dedo, error de dedo, decimos nosotros. Bueno, eso es con esto. De ahí tenemos los elementos accidentales del delito. Recuerden que les estoy diciendo cositas sencillas, ¿sí? Ya el doctor les va a dar una explicación un poquito más amplia. ¿Estamos? Entonces, en las generalidades, pues tenemos con las circunstancias que atenúan, las circunstancias que agravan, las disposiciones comunes, pues. En ese sentido, pues, en generalidad, las circunstancias que atenúan van a ser aquellas circunstancias que van a tratar de eximir de responsabilidad penal al procesado o a nuestro patrocinado, pues. Eso es lo que trata de hacer. Tratar de nosotros de hacer que la pena sea más benigna o tratar de encontrarle una medida, por ejemplo, una medida de seguridad o tratemos de encontrarle alguna cuestión, algo bastante sencillo, por ejemplo, que pague una multa o que pague una sanción, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que nos refiere las disposiciones de los delitos que se atenúan, las circunstancias que agravan. Las circunstancias que agravan, mis estimados amigos, van a ser aquellas circunstancias que modifican la situación penal de la persona. Es decir, por ejemplo, si una persona le da muerte a otra y, por ejemplo, esta persona no solamente no se conforma con darle muerte, sino que lo remata pues en el piso o en el suelo. ¿Mm? Entonces son circunstancias, con esos ejemplos, pues yo les voy dando a entender cómo es que se modifica la circunstancia penal de la persona, se agrava su situación, ¿sí? Ahí tenemos las disposiciones que son las disposiciones comunes, mis estimados amigos, a las disposiciones comunes van a ser aquellas disposiciones que no encontramos en nuestro cuerpo que antecede el Código Penal, el cuerpo normativo que antecede. A eso es que hacemos hincapié. De ahí tenemos la participación del delito. La participación del delito de alguna manera son algunas generalidades son muy específicas, son las siguientes, que tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, el autor, cómplice, responsabilidad penal de las personas jurídicas, etcétera. Vean, pues en pocas palabras, aquí es otra cuestión que también les digo yo a los patojos en Derecho Penal 3, que cualquier persona no es cualquier persona. Nosotros tenemos que empezar a analizar ya la persona con aquella circunstancia y van a empezar a escuchar ustedes particularmente, o tal vez ya lo han escuchado ustedes en la tele, la individualización de la persona, ¿sí? En este sentido, la individualización de la persona pues va a ser identificar a la persona, su número de PI, etcétera, etcétera, un montón de cositas. Pero también tenemos algunas personas que son, por ejemplo, los comerciantes, las personas de ventas de venta informal. Actualmente también puede hablarse de las personas emprendedoras, pues, sí, por ahí. También los empleados y funcionarios públicos. Miren, es una cantidad bárbara de que si yo me paso diciéndoles acá, no terminamos ahorita. De ahí tenemos, eso es respecto de la persona. Y ahora bien, por ejemplo, el sujeto activo, el sujeto pasivo. El sujeto activo es aquella persona a quien recae la actividad antijurídica de la persona. No, pero el sujeto activo es el quien comete el delito, ¿verdad? Ya tenemos aquí al doctor, chicos. Ahí les voy a estar empleando eso en el espacio de repasos, oye, no se preocupe. Entonces, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Ya les trasladé alguna información a los chicos, efectivamente, de lo cual nos ha instruido ustedes, asimismo de la facultad, ¿verdad? Entonces, estimados compañeros, pues ya saben, por favor, los micrófonos en silencio y pues le cedemos el espacio al doctor. Doctor, muy buenas noches, bienvenido, compañeritos, permiso, doctor. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas noches, estimados compañeros, estimadas compañeras. Vamos a reiniciar la última fase de nuestro programa y de nuestro curso. Tal y como les había manifestado en la última sesión, antes del segundo parcial, nos había quedado un par de puntos pendientes todavía de la teoría del delito.
que es lo que precisamente vamos a tratar en la sesión de hoy. Luego de estos dos puntos, pues estaríamos finalizando lo que se refiere a la teoría del delito y estaríamos ya listos para la última fase del programa y del curso. Pues tal y como ustedes se habrán enterado, ya les habrán dicho, eso fue lo que rogamos que les hicieran saber, que nuestro examen, pues ustedes saben, de acuerdo a la programación de la facultad, es el 24 de mayo. 24 de mayo es menos de un mes. Hoy tenemos 25, el 24 estamos haciendo nuestro examen, es decir, dentro de un mes ya están fuera de esto. Entonces, yo creo pues que estamos, gracias a Dios, en muy buen tiempo. Después de la clase de hoy, creo que tenemos unas 2 o 3 clases a lo sumo para terminar el programa y probablemente nos quede todavía una clase para algún laboratorio que pensemos hacer antes del final. Así es que estamos en muy buen tiempo y esperando pues que ustedes estén también finalizando exitosamente este primer semestre de este año, que es su tercer semestre y que es lo relativo a Derecho Penal 1 para poder principiar Derecho Penal 2 a partir de julio. El último punto que habíamos quedado pendiente se refería a la participación en el delito. Y cuando hablamos de participación en el delito, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, nos referimos a los autores y a los cómplices. Es decir, hay 2 clases de participación para deducir responsabilidad penal por la comisión de un delito. Uno como autores del delito y otros como cómplices del delito. A eso nos vamos a referir, pues es el punto de fondo de la sesión de hoy. Sin embargo, antes de tratar esto desde el punto de vista legal, es importante advertir que en la doctrina y en el programa tenemos contemplado dentro de este punto lo relativo a lo que son los sujetos del delito, objeto del delito y bien jurídico tutelado en el delito. Son 3 puntos que son muy importantes que ustedes los comprendan. En cuanto al primero, sujetos del delito. Regularmente ustedes habrán escuchado en más de una oportunidad que hablamos del sujeto activo y sujeto pasivo. Pues a ellos refiere este punto. Sin embargo, el sujeto activo del delito, en términos muy sencillos, en términos coloquiales para que ustedes lo comprendan, sujeto activo es quien comete el delito. Y sujeto pasivo es a quien le cometen el delito. Desde el punto de vista estrictamente técnico, obviamente se dice que el sujeto activo es el que realiza la acción o conducta humana descrita en el tipo penal. Ese sujeto activo del delito es el que realiza la conducta humana descrita en el tipo de manera voluntaria y consciente. Y desde ese punto de vista, tal y como lo expresamos en otra oportunidad, hoy día el derecho penal moderno y las legislaciones también de la misma manera solo consideran como sujetos activos del delito
a los humanos, a la persona humana, que con plena voluntad y conciencia todos los actos conllevan a lesionar o a poner en peligro el bien jurídico tutelado en un delito. Es decir, que a alturas de la evolución del derecho penal no podemos llegar a ningún punto de vista más que a la persona humana como sujeto activo. Ya no podemos, como se hizo en el derecho penal antiguo, de considerar a los animales y aún a las cosas inanimadas como responsables en la comisión de delitos. Quedó para la historia. Eso hoy día son las personas. El sujeto activo es la persona que realiza la acción o conducta humana descrita en el tipo penal delictivo. La discusión que se tiene o que se tuvo, porque también está superada a estas alturas, es si sujetos activos y responsables pueden ser o solo pueden considerarse a las personas también podrían ser consideradas activos las jurídicas, sociales o colectivas, es decir, las entidades jurídicas, las sociedades, las empresas, por ejemplo. En un principio del debate y la discusión, la mayoría de autores se inclinaban porque la responsabilidad penal pues es personal y en todo caso el sujeto activo del delito solo podía ser una persona humana. Sin embargo, después de mucho debate y mucha discusión, hay unidad de criterio hoy en la doctrina y en las legislaciones que sociales o colectivos también como sujetos activos en la comisión de delitos. También pueden ser consideradas. Lo único es que la delimitación de la responsabilidad penal siempre va a ser personal. Es decir, una persona jurídica, social o colectiva es o puede ser responsable penalmente de la comisión de un delito. Sin embargo, la pena solo, me refiero a la pena de prisión específicamente, solo puede imponerse a quien haya participado de esa entidad directamente en la ejecución de los actos propios del delito que se trate. Y así lo consideraba el artículo 38 del Código Penal desde 1973. Si ustedes ven el artículo 38 que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales o colectivas, dice: en lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las penas señaladas en este código para las personas individuales. Es decir, estaba determinada
que aparte de que hay responsabilidad penal para las personas jurídicas, obviamente esa responsabilidad para la imposición de la pena, especialmente para la pena de prisión, debería estar siempre delimitada a quienes participaron directamente en la ejecución de los actos materiales del delito. Hubo luego después, en el año 2012, si no estoy mal, una modificación o una adición al artículo 38, una reforma. Y esa reforma, pues, la contiene el decreto 31-2012. Y era el que se refería a la ley contra la corrupción. Y se adicionó a ese párrafo del artículo 38 lo siguiente. Dice: las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde con su autorización o anuencia participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se den alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando se cometa el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas les son favorables. B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga, dice, señalada una pena, se impondrá multa de $10,000 hasta los $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Es más, pues en sentido figurado, incluso los autores hablan incluso de la posibilidad de aplicar pena de muerte a una persona jurídica, social o colectiva, como la disolución de la misma, pues de que habla cuando se es reincidente. Entonces, que los sujetos activos del delito pueden ser tanto personas individuales como personas jurídicas. Y que las personas jurídicas, obviamente, la responsabilidad penal está delimitada de acuerdo al 38 en cuanto a las personas que participen directamente en la ejecución del delito, no a los demás. Luego, ¿quién es sujeto pasivo? El sujeto pasivo es en quien recae la acción delictiva, la víctima. Y desde el punto de vista, pues, técnico, diríamos que el sujeto pasivo es el titular del interés jurídicamente protegido o del interés atacado o puesto en peligro por el sujeto activo. La discusión en su momento fue la misma que para los sujetos activos. Si bien es cierto, pasivos del delito, las personas individuales sobre las que recae la acción delictiva, recae el delito, la pregunta es, o era, si podrían considerarse sujetos pasivos del delito también a las personas jurídicas, sociales o colectivas, a las entidades jurídicas. Y por supuesto que una entidad jurídica es una persona jurídica. Es una persona que tiene derechos y tiene obligaciones. Y que obviamente dentro de sus derechos pues tiene patrimonio. Puede tener un patrimonio, por ejemplo, que en un momento dado puede verse limitado, lesionado o puesto en peligro. En otras palabras,
así como una persona o entidad jurídica puede ser sujeto activo del delito, también las personas jurídicas o entidades jurídicas pueden ser consideradas sujetos pasivos de la comisión de un delito. ¿En qué momento? Cuando se atenta o cuando se pone en riesgo o en peligro bienes que le pertenecen. Muy bien. Entonces, así pues queda claro pues lo que son los sujetos activos y sujetos pasivos del delito. ¿A qué se le llama objeto del delito? El objeto del delito realmente se refiere al objeto material. Al objeto material en el cual cae la acción del sujeto activo. En la doctrina se dice que el objeto del delito es todo ente corpóreo hacia el cual se dirige la acción descrita en el tipo penal como delito. Sin embargo, hay que hacer una diferencia para aclarar. Hay algunos delitos en los que está bien definido, delimitados, el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto del delito. Poníamos como ejemplo el robo de un vehículo. En el robo de un vehículo, el sujeto activo es quien se robó el carro. El sujeto pasivo del delito es el dueño del carro, el titular del bien jurídico. Y el objeto del delito es el carro mismo. O sea, ahí ven ustedes que está muy bien delimitada los 3 puntos que estamos tratando. Sujeto activo, sujeto pasivo y objeto. Pero hay algunos delitos en los cuales hay coincidencia entre el sujeto pasivo y el objeto del delito. En este robo del vehículo que poníamos como ejemplo está claramente determinada las diferencias y ahí lo ven muy claro. Pero ¿qué pasa si yo les hablo de un homicidio o de una violación? En un homicidio, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo fue el que realizó la conducta humana delictiva, quien dio muerte al pasivo. Él es el sujeto activo, quien disparó el arma y dio muerte. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Sujeto pasivo es el occiso, el que falleció. ¿Por qué? Porque él era el titular del bien jurídico tutelado. ¿Cuál era el bien jurídico tutelado en el homicidio? La vida. ¿La vida de quién? La vida de él. Entonces el sujeto pasivo es él. Ahora si yo les pregunto, ¿y quién es el objeto del delito? El objeto del delito en este caso cae también en el occiso, en la persona del sujeto pasivo. Ahí hay una coincidencia. Lo mismo pasaría si analizamos la violación. En una violación, el sujeto activo es el violador. El pasivo es el violado, pero el objeto del delito también es el mismo violado o violada. Depende si es hombre o mujer. Pero les queda claro a ustedes que desde el punto de vista técnico, pues son 3 entidades o instituciones diferentes. Esto se refiere precisamente al ente corpóreo sobre el cual cae la acción delictiva del sujeto activo. Muy bien.
Entonces, estando claro, sujetos, activo, pasivo y objetos, nos queda el bien jurídico tutelado protegido. ¿A qué se refiere el bien jurídico tutelado protegido? El ius puniendi, que es la facultad, el derecho de castigar que le asiste al Estado como ente soberano, lo hace precisamente en resguardo de ciertos valores que son de superlativa importancia para la convivencia social. Esos valores que son importantes para convivir socialmente son los que el Estado, a través de las normas penales, las eleva a categoría de bienes jurídicos tutelados. O sea, los bienes jurídicos tutelados entonces son valores que protege el Estado en cada delito, en cada tipo penal. En otras palabras, el bien jurídico tutelado es también denominado objeto de ataque, porque es realmente el valor que se ataca o se pone en peligro por el bien jurídico tutelado. Y la manera más fácil y más práctica de advertir el bien jurídico tutelado en cada grupo de figuras delictivas en el Código Penal es que ver los títulos de la parte especial, que es precisamente la que vamos a principiar a estudiar, si Dios nos lo permite, de julio, en Derecho Penal 2. Derecho Penal 2 es el estudio de la parte especial. El estudio. Vamos a ver, por ejemplo, que en el título 1, de los delitos la parte especial, tenemos delitos contra la vida y la integridad de la persona. Ahí hay dos bienes jurídicos tutelados, dos valores que está protegiendo el Estado. Uno es la vida y dos, la integridad de la persona. Cuando el Estado protege la vida como bien jurídico tutelado, obviamente se trata en los delitos de homicidios, los diferentes homicidios, donde el ataque, el riesgo es a la vida de las personas. Pero cuando se refiere a la integridad de la persona, como valor protegido o como bien jurídico tutelado, se refiere específicamente al delito de lesiones. En el delito de lesiones, el animus no es necandi, el animus es loedendi, es decir, el animus no es de matar, sino de lesionar. Y entonces es la integridad de la persona la que se ataca. Pero si vemos el título 2, habla de los delitos contra el honor. Ahí el bien jurídico tutelado es el honor, es el valor. Y ahí vamos a ver, vamos a tener la calumnia, la injuria y la difamación, por ejemplo. Pero si vemos el título 3, ahí se habla de la libertad y la indemnidad sexuales de las personas. Ahí tenemos el delito de violación que tiene como bien jurídico tutelado la libertad sexual de las personas, la agresión sexual
como bien jurídico tutelado la libertad sexual de las personas. Si vemos el título cuarto, habla de los delitos contra la libertad y la seguridad individual de las personas. Ese es otro tipo de delitos. Ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que es el plagio, secuestro, la detención ilegal y otro tipo de delitos como estos. En el título quinto se habla de delitos contra el orden jurídico familiar o contra el Estado civil, otro tipo de delitos. Y así sucesivamente. Vamos a ver en otro que habla de delitos contra el patrimonio. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado ahí? El patrimonio. Es el valor que el Estado tiende a proteger. Y ahí vamos a ver todo lo que son los delitos de robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, usurpación, daños, etc. O sea, que el bien jurídico tutelado o protegido es aquel valor que el Estado ha elevado a una categoría penal, pues para protección. Y hoy sí, estando claro esto, pasamos al punto toral, la participación en el delito. De acuerdo a la legislación penal guatemalteca, en Guatemala son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices, nada más. Hay algunas otras legislaciones donde la responsabilidad penal no solo lo tienen los autores, los cómplices, sino también los encubridores. En Guatemala son responsables de los delitos solo los autores y los cómplices. ¿Y qué pasa con ¿Será que Guatemala no regula el encubrimiento como participación del derecho? No, pero no quiere decir que quede impune. Lo que pasa es que en Guatemala el encubrimiento a partir de los legisladores crearon una figura del encubrimiento. Y entonces quienes participen como encubridores no participan como encubridores del delito que están encubriendo, sino participan como autores del delito autónomo de encubrimiento. Para explicárselos mejor, para que lo entiendan más rápido, un ejemplo. Sigamos con el robo de vehículos, carro. Si se trata del robo de un carro, es el autor. El autor es el que participa directamente en la ejecución del robo, el que encañonó al propietario del carro para que le entregara las llaves y se llevara el carro. Él es autor. Pero ¿qué pasa con el dueño del taller a donde llevó el carro para que lo desarmaran, para que le quitaran las piezas, para que lo desmantelaran y después venderlas? Ese dueño del taller no participó en el robo. Él no fue a asaltarlo. Pero él sabe que el carro es robado y que se lo llevan a él para que lo desmantele y venderlo. Él es cómplice de ese delito de robo. Él es cómplice. Ahora pregunto, ¿qué pasa con los que trabajan ahí y se dan cuenta que los carros que llevan son robados, que ahí los desmantelan y que venden las piezas? ¿Qué pasa con ellos? Ellos no son responsables del robo del carro, ni son responsables como cómplices del robo del carro. Ellos son encubridores, porque ellos, si se dan cuenta de esto, lo que tenían que hacer es denunciarlo a la autoridad competente.
denunciarlo a la policía, denunciarlo al Ministerio Público. Pero al no hacer esa denuncia, ellos se están convirtiendo en encubridores del robo del carro. Pero como no hay en Guatemala encubrimiento como grado de participación, ellos se convierten en autores de un delito autónomo que se llama encubrimiento y que vamos a ver a final del próximo semestre, cuando estemos finalizando nuestro curso de Derecho Penal 2. Es decir, el encubrimiento en Guatemala entonces sí está regulado, pero no como grado de la participación, sino como un delito autónomo. El artículo 35 dice: son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. Nada más. Y es muy importante. Luego dice, de las faltas solo son responsables los autores. Miren qué interesante es esto. Si se trata de una falta, ahí no hay cómplices, solo son autores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre delitos y faltas? Los delitos son infracciones graves a la ley penal del Estado. Regularmente se castigan con una pena de prisión o una pena mixta de prisión y multa. Pero esa pena de prisión puede ir de 1 mes a 50 años. En cambio, la falta o las faltas son infracciones menos graves o infracciones leves a la ley penal. Y esas faltas no se castigan con prisión, sino se castigan con arresto. Y ese arresto es una privación de la libertad que no pasa muchas veces de 60 días y que tiene la característica de que todos los arrestos son conmutables, se pueden pagar multa. O sea, esa es una falta. Entonces, cuando hablamos de participación en el delito solo son responsables los autores y los cómplices. Pero si se trata de una falta, ahí solo son responsables los autores. Ahí no hay complicidad. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son autores? El Penal de Guatemala son autores, de acuerdo al artículo 36. Uno dice, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. 2, fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. 3, quienes cooperan en la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer. 4, quienes, habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. Son los 4 supuestos que establece el Código Penal de Guatemala para los autores. Y luego el artículo 37 se refiere a los cómplices. Pero tal vez vale la pena, antes de referirme a los cómplices, decirles que si ustedes leen su doctrina, sus libros, van a ver que la doctrina sí hace una clasificación muchas veces de lo que es la autoría. Y habla, por ejemplo, de la autoría directa, como hemos hablado acá, y habla de la autoría mediata. ¿A qué se refiere una y otra? Por ejemplo, autor mediato, para seguir con el ejemplo del robo del carro, el que no participa directamente en la ejecución del robo. Él no va a asaltar al dueño del carro,
pero él lo decide y lo ordena. Si fuera un delito de homicidio, él no es el que va a disparar, el que va a buscar. Pero él decide y ordena a quien lo hace. Entonces, quien lo haga, quien lo realiza, quien lo ejecute es un autor directo, pero el autor mediato es el intelectual, es el que está atrás. Los dos son responsables como autores, solo que en la doctrina se llama directo o mediato, pero para la legislación penal guatemalteca los dos son responsables como autores. Esto pues es para que vean que en la doctrina pues sí hay pues algún tipo de esta naturaleza. Y los códigos muy modernos pues también ya traen ese tipo de clasificación. En cuanto a los cómplices, la legislación penal guatemalteca, y este es el artículo 37, dice, son cómplices, 1, quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito. 2, quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito, el dueño del taller donde desarman el carro, que les decía. 3, quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito. Y 4, quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos en el delito. Esos son, digamos, los 4 supuestos que el artículo 37 del Código Penal de Guatemala tiene con respecto a quienes considera o hay que considerar cómplices del delito. Muy bien. Luego, pues el artículo 38 se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales o colectivas, que fue lo que expliqué al principio. El artículo 39, vale la pena hacer mención de él, se refiere a los delitos de muchedumbre. Cuando se trata de delitos cometidos por una muchedumbre, por varias personas, se aplicarán posiciones siguientes. 1, dice, si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán con participación en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material asumieren el carácter de directores. Y 2, cometer delitos y estos se cometieren después por impulso, responderán como cómplices todos los que hubieran participado materialmente en la ejecución y como autores los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos delictivos. Quedarán exentos de pena los demás. Esta última exención, dice, no alcanza a la reunión en sí misma cuando estuviere como delito. Esto pues es lo que se refiere en cuanto a la participación en los delitos de muchedumbre. Y el artículo 40 finalmente dice así: si fuere más grave que de igual gravedad, pero de distinta naturaleza, o complicado por otros delitos, los partícipes extraños al hecho responderán por el delito concertado y cometido, y solo por el delito sin concierto en cuanto hubiere podido ser previsto de acuerdo con los principios generales. Si el delito cometido fuere menos grave que el concertado, responderán solo por el primero. Esto es lo que es el artículo 40, 39 y 40 respecto a los delitos de muchedumbre.
estamos finalizando puntos pendientes de la teoría del delito. Estamos listos entonces para principiar el próximo jueves con la última parte del programa, curso de Derecho Penal, ¿no?, que se refiere a la teoría de la pena, a las penas y medidas de seguridad. Así es que pasen una feliz noche, que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves para principiar la última parte de nuestro programa y de nuestro curso. Pasen feliz noche, se cuidan, por favor, gusto de verlo.